poder dar hoy este tema titulado La voluntad de Dios. Ya vamos en el tema número 7. Este es el segundo módulo y sabemos que son 4 módulos los que vamos a estudiar. Ya pronto estamos a la mitad del discipulado. Mire cómo pasa de rápido el tiempo y qué bueno poder uno prepararse con cada uno de estos temas que se están entregando a la iglesia. Entonces, el tema de hoy, la voluntad de Dios. Perdón. La voluntad de Dios es un tema bastante particular porque mucho se habla de eso y hay una gran confusión entre lo que es la voluntad de Dios, lo que son los planes de Dios y pues nuestros propios sueños. Y pues quisiéramos en esta noche que quedara muy claro estos conceptos y que pudiéramos descubrir, eso sería lo ideal, que todos los que estamos haciendo el discipulado descubramos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. O sea, si llegamos a lograr eso, pues sería maravilloso, porque pues el mundo cómo califica a un hombre o una mujer de éxito. Pues son aquellos que cumplen sus sueños, que alcanzan alguna posición social, que tienen éxito en el mundo, que pues tienen dinero en su cuenta bancaria, son de influencia, tienen fama. Entonces el mundo cataloga a una persona de éxito con estas características. Pero diferente a nosotros que ya somos hijos de Dios, pues el plan de Dios que tiene para nuestras vidas es algo independiente para cada uno. Amén. Y el plan de Dios para nuestras vidas tiene que ver mucho con lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Amén. Entonces, vemos que estas personas que acabamos de mencionar, que tienen éxito, entre comillas, en el mundo, pues ese éxito lo utilizan es para su propio beneficio. Amén. Pero cuando usted ya conoce al Señor, todo lo que consigue, todo lo que logra, pues ya va con otro objetivo y es cumplir la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, quisiera hacer 3 preguntas o quisiéramos hacer 3 preguntas antes de iniciar para ubicarnos. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Amén. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Y si mis sueños o anhelos se alinean a ese plan de Dios. Son cosas totalmente diferentes. La voluntad de Dios, el plan de Dios y mis sueños. Entonces, empecemos por analizar lo que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no tiene que ver con algo físico, sino va enfocado solamente en la parte espiritual. ¿Cómo así, pastor, que no algo físico? Pues cuando nos referimos a algo físico, tenemos que ver con por lo menos un lugar geográfico o en especial a un ministerio específico. Entonces muchas personas confunden y dicen, bueno, la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea próspero. O la voluntad de Dios para mi vida es que yo vaya a determinado lugar a predicar la palabra de Dios. O la voluntad de Dios es que con los recursos que Él me entrega, pues yo bendiga a un ministerio. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va enfocado es a la parte espiritual. Amén. Y no podemos confundirla, la voluntad, con el plan específico de Dios, que es diferente y es individual. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo, aquí está Dinari conectada. Entonces, Dios tiene un plan definido para su vida. Igual tiene un plan definido para la vida de Dora. Un plan definido para Faber, para Vladimir, Angélica. O sea, son planes independientes. Tiene un plan definido para mi vida. Amén. Entonces, lo importante nosotros poder alinear nuestros sueños, porque los sueños tienen que ver mucho con las emociones, con lo que anhelamos, con lo que queremos, con ese plan divino de Dios. Amén. O ese plan específico. Y solamente Dios pues puede darnos esos detalles respecto a ese plan. Ningún hombre ni ninguna persona, sino solamente
Dios. Y les voy a colocar un ejemplo. Cuando conocí del Señor, ya creo que hace más de 20 años, algo en mi interior me decía que yo iba a servirle alguna vez como pastor. Eso lo sentía yo en mi corazón, pero siempre me negué a hacerlo. O sea, tenía cierta dificultad porque no me gustaba. Entonces no me sentía bien con ser pastor y luché durante 17 años, haciéndole siempre el quite y tratando de no hacerlo, hasta que ya me tocó que ceder a mi ego y decirle, Señor, pues que se haga tu voluntad, quiero agradarte y que sea lo que tú has querido para mi vida, los planes que tú tienes, yo quiero acomodarme a ellos, pero para eso tengo que renunciar a mis sueños. Entonces, en el momento en que yo renuncio a mis sueños, pues, ¿qué es lo que ocurre? Ese plan ya se coloca en marcha. Amén. Pero tuve que ceder a muchas cosas. Entre eso, pues, a la autosuficiencia, al creer que yo era capaz de hacerlo solo. Entonces, mire lo Dios tan hermoso que es. O sea, ese es el plan de Dios. Amén. Que es diferente a la voluntad. Y cuando buscamos ese plan de Dios, porque ese es nuestro propósito, buscar cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, pues nos encontramos con que hemos recibido diferentes tratos durante largo periodo de tiempo, pero ¿eso para qué sirve? Porque hay personas que dicen, bueno, yo me convertí al Señor y inmediatamente empezaron a llegar dificultades a mi vida, problemas, bueno, cantidad de cosas que tal vez no experimentaba antes. ¿Por qué me está pasando eso? Eso lo vimos ahora 15 días durante la prédica, cuando estuvimos hablando de la fe, y voy a recordarles el pasaje que dice Primera de Pedro 5:10. Perdona, 15 días, no, hace 20 días. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, vuelvo y repito, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces Dios va a permitir que pasemos por ciertas dificultades o ciertos sufrimientos, pero con un único objetivo y es el perfeccionarnos. Él quiere hacer la obra completa en nosotros y pues eso lo permite, porque es lo que viene a la mente de muchas personas. Yo no quiero servirle al Señor porque tengo temor a que lo que me pueda ocurrir, qué es lo que me depara. Y uno habla con personas que uno sabe que tienen ministerio y sienten ese temor de servirle al Señor porque, yo sé que pues, nos pasó a nosotros hemos pasado por muchísimas situaciones de toda índole, pero siempre las hemos superado. Amén, pero porque entendimos cuál era el plan de Dios. Y pues lógico, el Señor nos da ese libre albedrío porque, como les decía, en mi caso, cuando yo recibí pues, ese llamado, les digo, como 17 años tratando de no hacerlo, y entonces Dios permite eso, porque Él no puede obligarnos a que nosotros le sirvamos. Entonces nosotros tenemos que llegar a un momento en nuestras vidas y ceder y decir, Señor, aquí estoy, quiero que ejecute ese plan en nuestras vidas, y eso fue lo que ocurrió en mi caso particular, y lo debo confesar, que fue doloroso, fue un trato doloroso, porque creo que hubiera evitado muchísimas cosas por las cuales nosotros pasamos, pero pues sabemos que tenemos un corazón necio, un corazón terco, un corazón que desconfía, temeroso, y entonces uno dilata mucho a veces ese llamado. Ese fue el caso particular, y pues lógico, mi esposa siempre ha estado ahí acompañando. Amén, porque pues ella también tiene su plan específico. En este caso, pues somos un ministerio en el cual ambos nos acompañamos y predicamos su palabra. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es siempre la misma para todos. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos. Entonces, miren lo que abarca la voluntad de Dios. Es algo gigantesco, es con toda la humanidad y es lo mismo para todo ser humano. Que todos procedamos al arrepentimiento y
que seamos salvos. Bueno, entonces la voluntad de Dios es lo que Dios desea para el mundo, o sea, para la humanidad. O sea, cuando decimos, es mi voluntad hacer esto o aquello, o sea, es mi decisión, o sea, cuál es el anhelo de Dios. Por eso decimos que nosotros debemos estar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver algunas cosas que son la voluntad de Dios en general para todos, porque los planes de Dios con cada uno son diferentes. Entonces, miremos, ya mi esposo dijo una, que, bueno, voy a leer la cita, pero ustedes se comprometen a leerla en casa y yo la voy a ir parafraseando. Entonces, la primera o alguna característica de la voluntad de Dios es que nadie perezca, o sea, que todos procedan al arrepentimiento. Eso es un deseo de Dios. Por eso nosotros cuando nos alineamos a esa voluntad de Dios es cuando hacemos algo para que eso suceda. Pero no es nuestra fuerza, sabemos que es Dios quien llama y convence, pero nosotros sí le servimos de esa manera. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca ni que ninguno se pierda. Por eso hay unas parábolas bonitas que decía Jesús acerca de las ovejas, que si él tenía 100 ovejas en un redil y unita se le perdía, él iba a buscar, dejaba todas las 99 por ir por la perdida. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Eso está en 2 de Pedro 3:9. En 1 Tesalonicenses 5:18 hay otra voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra área, otra cosa que Dios quiere, que Dios anhela es que nosotros le demos gracias en todo. Eso hace parte de la voluntad de Dios. Porque es muy fácil darle gracias a Dios cuando tenemos el alimento en la mesa, cuando tenemos el vestido, el trabajo, cuando todo lo tenemos, pues qué tan fácil es decirle gracias. Pero cuando él dice gracias en todo es cuando usted no tiene también, cuando usted tiene la dificultad, poderle decir gracias. Ah, que eso como es difícil, claro que es difícil hacerlo, pero eso es esa es la voluntad de Dios. Hay otra característica de la voluntad de Dios, en 1 de Pedro 2:13 al 15. Dice el 15, voy a leerlo. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos y de someterse a las leyes. Entonces, es importante de una manera obviamente equilibrada también el sometimiento a las leyes, porque si van en contra de la voluntad de Dios o de los mandamientos de Dios, pues no lo debemos hacer. Pero la voluntad de Dios es que nosotros siempre hagamos el bien, que no dejemos de hacerlo. Entonces, mire que la voluntad de Dios para todos es igual. Y es un poco, pues sí, nos toca ser tratados por Dios para poder también cumplirle con esa voluntad que Él desea. Otra voluntad de Dios es que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente. Eso es para todos. Está en Romanos 12:1-2. ¿Y para qué él dice que renovemos nuestra mente? Para que podamos comprender y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre nos quedamos como con esta parte, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero le precede que debemos renovar el entendimiento y transformarnos. ¿Cómo renovamos el entendimiento? Con la palabra de Dios. Es la única manera de que nosotros podamos cambiar muchas veces esos pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, que son diferentes a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay otra voluntad de Dios. Y preparando pues escudriñando acerca de la voluntad de Dios,
Hay muchas cosas que Dios quiere de nosotros en general. Además de los planes, también Dios desea nuestra santificación. Ese sí que es importante. Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Voy a leer la primera parte. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire que dice para todos. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso no lo está diciendo el hombre, lo está diciendo el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Dice, no en pasión de concupiscencia, quiere decir en deseos de pecar, como los gentiles que no conocen a Dios. Mire que Dios hace una marcada diferencia entre los que le conocen y los que no le conocen. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados, o sea, que busquemos la santidad. Ya hemos dicho que la santidad no quiere decir que no pequemos, que andemos sobre la tierra, que nosotros levitemos, que seamos, o sea, el concepto de santidad es muy diferente a como nos lo refiere la palabra. La palabra santidad significa estar apartado. Él lo dice muy bien, que os apartéis de eso, porque estamos en el mundo. Estamos en el mundo y por más que queramos meternos en una burbuja, pues no lo vamos a poder hacer. Mientras estemos en el mundo, es posible estar en el mundo y estar apartados del mundo. Es que es algo como un juego de palabras. O sea, yo puedo estar en el mundo, pero estar apartada de las cosas que desagradan a Dios. Y Él desea nuestra santidad, que nos consagremos a Él. También desea nuestro servicio, que nosotros le obedezcamos a Él y que también obedezcamos a nuestros amos terrenales, pues utilizamos el término amo, pero recordemos pues que no hay esclavitud, sino que podamos servir a quienes están en autoridad, obedecer a quienes están en autoridad, porque de esta manera agradamos y hacemos parte de la voluntad del Señor, porque Dios todo lo ve, mis hermanos. O sea, Dios está viendo absolutamente todo. Él mira su comportamiento, Él mira con qué intención del corazón usted hace o deja de hacer algo. Delante de Él no podemos ocultar absolutamente nada. También hay otra parte de la voluntad de Dios. Recordemos que aquí estamos dando pues algo muy general, porque si nos colocáramos a hacer puntico por punto, pues eso implicaría un bonito estudio también acerca de lo que es la voluntad de Dios. Hay algo que Dios también quiere, dice, mirad con diligencia, Efesios 5, 15 al 17. No como necios y no como sabios, aprovechando el bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis sensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vuelve y nos dice, aproveche el tiempo para que usted pueda entender cuál es la voluntad del Señor. No debemos desperdiciar el tiempo, mis hermanos. Yo creo que ya estamos cansados de repetir y decir, los días son malos, los días no son buenos, probablemente no vayan a mejorar, pero nosotros contamos con la bendición y la voluntad del Señor. Amén. Bueno, continuando con lo que mi esposa acaba de explicar, pues sí quisiéramos que quedara bien claro este concepto. Pronto Gisela decía que no entendía la voluntad, pero creo que lo escribió antes de que ella explicara. De otra manera, vuélvalo. Pero para que nos quede totalmente claro. La voluntad de Dios, pues, se habla de manera, pues, universal. O sea, tiene que ver con que, primero, pues, que todos lleguemos al arrepentimiento, y ahí incluyen a personas que todavía no han sido salvas. Pero cuando ya
nos involucramos en la familia de Dios. Recuerden el primer tema, no recuerdo si fue el primero o el segundo, o primero que hablamos de las dos familias. Entonces, cuando ya somos de esa familia de Dios, pues la voluntad de Dios que tiene que ver con toda esa familia, lo que mi esposa acaba de explicar. Él quiere que seamos santos, que nos apartemos, que aprovechemos bien el tiempo, cada uno de estos puntos, que demos gracias a Dios en todo. Entonces, incluye a toda la familia de Dios y es universal. O sea, para nosotros, Dios quiere que esa sea su voluntad. Amén. Y pues nosotros, ¿cómo descubrimos esa voluntad de Dios? Pues muy fácil, a través de la palabra, a través de escudriñar a diario, de buscar de su presencia, pues ahí encontramos esa respuesta y podemos saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Pero entonces tocamos otro tema importante que fue el plan de Dios. Ese sí es independiente. O sea, el plan de Dios para la vida de mi esposa es diferente al plan de Dios para mí. Amén. Pero pues en este caso, como estamos sirviendo igual en un ministerio, pues podríamos decir que el plan de Dios para nosotros es uno mismo. Amén. Entonces, para otra persona, el plan de Dios puede ser diferente. Tal vez no servirle como pastor, puede servir como maestro, puede desempeñar un servicio en la iglesia, pero tiene un plan para cada persona. Amén. Este sí es independiente y ahí es donde radica nuestro trabajo, es donde nosotros debemos de encontrar cuál es ese plan de Dios para nuestras vidas. Cuando usted encuentra ese plan de Dios para su vida y lo ejecuta, pues es una persona de éxito, porque está haciendo lo que Dios quiere para su vida. Amén. Entonces todo se va alineando. Que tenemos que dejar a un lado ciertos sueños, es verdad. O sea, que por algún momento nos toque decir, bueno, ya esto que yo anhelaba, que yo quería, que yo durante mucho tiempo busqué, pero veo que ese no es el plan de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios te va a ir mostrando. ¿Amén? Por eso es importante usted estar en oración, estar en comunión con Dios, porque es la única forma que Él le va a revelar su plan. No hay otra opción. Amén. Es solamente por medio de esa comunión que tenemos con el Señor. Bueno, entonces, resumiendo el significado de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que toda persona sobre la tierra pues sea conformada a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso también lo hemos visto y eso es lo más maravilloso para un hijo de Dios. O sea, todos buscamos eso y eso hace parte también de la madurez del cristiano, que también leído, perdón, estamos haciendo estas prédicas referente a esa madurez y cómo nosotros somos maduros, pues lógico, cuando tratamos de parecernos cada vez más a Jesucristo. Ahora, mientras leíamos, mientras mi hermano Perley, predicaba acerca de José, aquí está el claro ejemplo de lo que es la voluntad de Dios, el plan de Dios y los sueños de la persona. Analicen un poco y miren cuál era el sueño que tenía José, o cuál fue el sueño que Dios le dio el Señor a José. ¿Que él iba a ser qué? Él iba a ser una persona importante, pues con los sueños que él le entregó, pues de ahí se levantó la envidia de sus hermanos. Pero mire que ese sueño, él lo guardó en su corazón. Él creía en ese sueño. Amén, porque tanto así creyó que lo contó a sus hermanos y a sus padres. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Cada uno de nosotros tenemos un sueño, un anhelo en nuestro corazón, pero en el caso de José fue algo particular y gloria a Dios por eso, porque el sueño que él tenía, pues se alineó también ¿a qué? Al plan de Dios. Dios tenía un plan para la vida de José. ¿Cuál era ese plan? Que llegara a Egipto con un propósito definido. Amén. Y miren que es impresionante porque aquí se explica muy claro lo que estamos nosotros viendo. Todo lo que le tocó él sufrir fueron desde los 17 años hasta los 30, creo. Hasta los 30, o sea, fueron 13 años de sufrimiento donde fue preparado para
alinearse a ese plan de Dios, amén, para cumplir ese plan de Dios. Y como vemos que la voluntad de Dios la vamos a ver en el siguiente pasaje, que me impresionó, porque la voluntad de Dios es que todos, como lo habíamos leído, se acerquen a Él arrepentidos y tengan salvación. Mire que la voluntad de Dios aquí era preservar a Israel. Amén. Y por eso dice que entraron 66 personas a Egipto. Entonces, esas personas que iban de pronto a desaparecer por la hambruna que había, Dios los preservó. Él tenía la voluntad, era que esa nación que apenas estaba naciendo, pues fuera guardada. Y dice la palabra del Señor, aquí lo acabé de buscar ahorita. Aquí dice, Génesis 46, 26, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, mire, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Ya, aquí vemos claro en este ejemplo lo que es la voluntad de Dios, lo que son los sueños o los anhelos personales y también lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Bueno, ahorita le respondo a una preguntita que está haciendo allí Julián. ¿Dónde puedo encontrar el plan de Dios para mi vida? No lo vamos a encontrar en ningún otro lugar, en ningún otro sitio, sino en la misma palabra. O sea, allí está el plan, o sea, lo que Dios quiere para nosotros. Romanos 12, 1, 2. Las citas se las vamos a enviar también con el manual del discipulado. Allí pueden encontrar las citas. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la voluntad y el plan de Dios se encuentra en renovar nuestra mente. Y también en sentir lo mismo que sintió Cristo Jesús. Entonces, la voluntad, el plan de Dios para nosotros, o sea, aquí nos preguntan es si el plan de Dios es solamente mientras estemos en este cuerpo terrenal o si allí terminaría el plan, pero la voluntad de Dios es que estemos con Él siempre. Lo mismo, es que desde ya estamos con Él, como tenemos vida eterna, que después qué plan tendrá Dios con cada uno, pues sí, nadie lo sabe. No lo sabemos, o sea, el terrenal es dando gloria a Dios que lo podamos descubrir para poder hacer la voluntad y cumplir ese plan de Dios en nuestra vida, pero teniendo la voluntad de Dios, a grosso modo, nosotros tenemos que pedirle al Señor que podamos alinearnos a ese plan que Él tiene en nuestra vida. Hay gente que, por ejemplo, se pregunta, bueno, y si me pasa esto y aquello, ¿esa es la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué podemos? Por ejemplo, si alguien se enferma, porque es que uno ve a lo largo de la palabra que José enfermó, pero fue obra, pues ya sabemos que en ese caso fue Satanás, que si alguien muere, pues no es que haya sido la voluntad de Dios al inicio, sino que eso son consecuencias. Y no tiene que ver con la voluntad de Dios, o sea, tengan en cuenta, o sea, la voluntad de Dios es global, pero sí tiene que ver con el plan de Dios. Entonces, si alguien de pronto se enferma o padeció cierta dificultad en su vida, ahí tiene que ver con el plan de Dios, o sea, Dios permite que eso ocurra porque usted va a ser perfeccionado en algo y Él quiere que usted pase por esa situación para más adelante. Amén. O sea, y por eso colocaba un ejemplo. Nosotros hemos pasado por muchísimas pruebas. Creo que la mayoría de pruebas que son muchísimas y todas las hemos superado. Y entonces ahorita es donde uno entiende, o sea, por qué o para qué se vivieron esas experiencias. Entonces ahorita vemos que era que el Señor nos estaba preparando durante todo ese tiempo para en este momento poderle servir. ¿Ven? Entonces uno ya va entendiendo, lógico, ya entonces entendí que el plan de Dios es que yo le sirva o le sirvamos nosotros como
pastores de una comunidad y pues teníamos que pasar por esas situaciones para entender que las situaciones también de nuestros hermanos y poder uno decirles, mire, yo pasé por esto, les puedo aconsejar, les puedo guiar y explicarles de manera pues bíblica y contando lógico con las experiencias que se han vivido y ayudar en esa parte. Amén. Entonces, por lo menos aquí dice Dora que el plan de Dios para nosotros es la vida eterna. Entonces, no, el plan de Dios se cumple aquí en la tierra y puede ser que en tu caso, no sé, o sea, no se me ocurre en este momento cuál es el plan de Dios, eso tienes que descubrirlo tú. Tienes que descubrirlo y tienes que entrar en comunión con el Señor para que te lo revele, amén. Porque ese plan pues es específico para cada persona. Entonces yo conozco, o nosotros conocemos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Y sentimos de pronto que Dios tiene un plan para algunos hermanos de aquí de la iglesia, pues porque uno empieza a ver como ese ministerio, como ese corazón de pastor en algunas personas, y entonces uno entiende que Dios lo está preparando en ciertas áreas. Amén. Pero, como lo decía mi esposa, solamente entre usted y Dios es que se puede descubrir ese plan. O sea, necesitamos estar como una sintonía para que eso pueda lograrse y podamos hacerlo. Aquí también hay que entender lo del albedrío que Dios Ajá, nos ha dado, o sea, porque sí. Dios tiene una voluntad, pero también nos deja en la libertad de nosotros decidir. Es posible que haya cosas en la vida de uno que, pues, que Dios no haya, es que, a ver, como nosotros no somos unos robots que el Señor nos maneje como a su antojo, porque entonces, pues no es así. Él nos creó para la gloria de Él y para que nosotros lo busquemos a Él. Pero si nosotros nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, Adán y Eva, o sea, Eva tomó su decisión. Amén. Ese no era la voluntad de Dios, ni el plan de Dios para ellos era eso. Era que ellos estuvieran en el paraíso sin que nada les faltara. Pero esa acción o esa decisión que tomó Eva, pues trajo esas consecuencias. Entonces, por eso mucha gente le echa la culpa a Dios por las situaciones que a veces vive, cuando a veces son las mismas consecuencias de nuestros actos. Por eso es que insistimos en que Dios quiere que nadie perezca, Él quiere cuidarnos, Él quiere estar con cada uno de nosotros, pero nosotros a veces no entendemos el plan de Dios y hacemos cosas que van a entorpecer ese plan. Sin embargo, pues Dios es misericordioso y Él puede ajustarlo nuevamente a sus planes. O sea, yo no le veo que el Señor, si uno se equivoca, porque en la palabra de Dios lo hemos visto, o sea, el plan de Dios tal vez para David no era que él perdiera ese bebé cuando cometió ese adulterio, pero tuvo su consecuencia al perder ese bebé. Por eso él se levantó de ese ayuno y dijo, no, pues ya esto yo lo asumo, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Ya lo que estamos viendo, porque la gente dice, pero entonces, ¿por qué suceden tantas cosas? Nosotros ya sabemos por qué sucede y por qué hay tanta maldad, y la misma palabra lo dice, la maldad se va a incrementar, y eso lo estamos viviendo lastimosamente. La gente es mala de corazones dañados, o sea, uno no se alcanza a imaginar la maldad de los hombres en este momento sobre la tierra. Ese no era el plan de Dios, por eso el plan de Dios está en Apocalipsis, cuando ya de todas maneras Él conoce todo. Bueno, y muchas personas pues en esta noche pueden estar preguntando, bueno, ya sabiendo que la voluntad de Dios tiene que ver pues lógico primeramente pues con mi salvación, con lo que acabamos de ver, esos puntos que mi esposa analizó, lógico el material se lo vamos a pasar. La pregunta del millón, entonces, ¿cómo descubro cuál es el plan de Dios para mi vida? O sea, ¿y por qué Dios todavía no me ha revelado el plan de Dios para mi vida? Es importante que analicemos esta pregunta porque si Él no te lo ha revelado es porque todavía no estás preparado. O sea, hace falta preparación y muchas personas se aceleran
Entonces, creen que porque les dijeron que iban a servir en cierta área, entonces ya se desbocaron por ahí sin recibir esa confirmación de parte del Señor, sin sentirlo en su corazón, porque eso es algo muy especial, uno no sabe cómo explicarlo. O sea, eso no hay un procedimiento para eso. O sea, es como algo que nace en el interior de uno y así fue lo que nos ocurrió cuando empezamos a servir como pastores. Fue algo que uno no se explica, no tiene la forma de decir, bueno, es que Dios me habló, que Dios me dijo al oído, no. Amén. Es algo que nace y se empiezan a ver los resultados. Porque pues si no hubiese sido un llamado, pues lógico no se verían los resultados, el respaldo de Dios. Entonces cuando el plan de Dios, cuando uno encuentra el plan de Dios en su vida, pues algo que garantiza que ese plan es el correcto es porque ve el respaldo de Dios. Amén. Entonces uno empieza a ver que lo que va haciendo está el respaldo de Dios. Entonces ya no, entonces Dios está conmigo en este plan. Entonces Él no lo revela todo tampoco porque pues nos agobiaríamos. Entonces, Él sabe que nosotros tenemos que ir paso a paso. Amén. Entonces, todo es paso a paso. Entonces, no se preocupe en este momento si usted todavía dice, bueno, yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida, pero empiece a alinear esos sueños, esos anhelos. Y si esos sueños o esos anhelos de su corazón, pues no se alinean con los planes de Dios, pues en algún momento nos toca que desecharlos. Amén. Con el dolor en el alma se los puedo decir porque me ocurrió el plan mío, o sea, el sueño mío nunca fue servirle al Señor. De hecho, no me gustaba, me sentía incómodo cuando me llamaban pastor, a veces de manera jocosa, y mis sueños eran diferentes. Entonces me tocó que dejar a un lado todos esos sueños y lógico también a mi esposa para poder alinearnos al plan que Él quería para nosotros. Amén. Entonces, este es un tema bastante extenso y que pues trae muchas preguntas, pero es importante que lo abarquemos y que a usted le quede pues los conceptos básicos, porque lo que estamos viendo aquí en este discipulado son los conceptos básicos. Entonces, con los conceptos básicos nos podemos empezar a defender. O sea, usted no tiene que hacer una tesis de esto para poder seguirle al Señor, porque es que la gente a veces se llena. Y el plan de Dios no es para todo el mundo ser pastor, porque, Amén. porque uno me dice, uy, no, yo no quiero. Claro. Y yo decía, y a mí desde mis inicios de vida cristiana me decían, más adelante usted lo va a ver, y yo no, yo no. Pero pues era el plan de Dios y nos alineamos y estamos felices y gozosos cumpliendo lo que el Señor, porque uno en el principio de pronto no entiende, y si me hubieran dicho que me hubiera tocado pasar tantas cosas, está peor. Así no me hubiera dicho, no. Pero bueno, todo es para la gloria de Dios y la satisfacción y el gozo vienen más adelante porque Dios recompensa absolutamente todo. Amén. Así como le pasó a José. Con José vamos a entender mejor este tema. Bueno, mis hermanos, el tiempo se nos agotó. Mañana de pronto damos un poquito más de la segunda hora, en la tiempo de oración. Y si alguien tiene una pregunta, pues la puede mandar para poder responderla mañana. Dios los bendiga. Mañana a las 5 de la mañana los esperamos. Hoy hubo un excelente grupo. Esperamos que mañana igual así lo sea.